Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Rivera, ya me conocen, y esto es Literatura para tercer año de secundaria. Hoy día, en la literatura medieval española, vamos a ver el Mester de Clerecía y la lírica popular. Sin más, vamos a comenzar. Este es un tema, chicos, que necesita mucha concentración de su parte y el cual vamos a complementar en el próximo video de la semana 10 y también con la videoconferencia de la semana 10 para poder entenderlo bien. Ahora, el Mester de Clerecía, cuando ya la poesía épica había dado su apogeo, surgió a su lado una poesía más culta. Cuando hablamos pues de la poesía épica, estamos hablando del poema épico o también conocido como cantar de gesta. ¿No? Esta poesía más culta es sofisticada, es como más refinada, ¿no? Busca la rima, busca las palabras que compongan perfección, ¿no? Métrica, empiezan a contar ya las sílabas, empiezan a hacer esto buscando la perfección del lenguaje. Entonces el menester, perdón, de clerecía buscaba, sin embargo, abundaba el tema religioso, por eso venía de la palabra clérigo, ¿no? ¿Por qué? Porque era propia para una minoría de caballeros estudiosos y de clérigos. Los clérigos, si es que no conocen, son las personas que se encargan pues de el funcionamiento administrativo de la iglesia. Y cuando ya se apunta a Mester de Clerecía, propiamente en la literatura seleccionaban los grandes líderes religiosos de esa época, seleccionaban a un grupo de, a ellos llamaban talentosos, entre la poesía para que empiecen a escribir sus escritos, sus poemas, sus narraciones, sus ensayos, buscando captar la atención, convencer a los estudiosos, porque estos eran los caballeros que tenían pues tierras. Recordemos que estamos viviendo en la época medieval en la que el sistema feudal ponderaba. Entonces, tú eras más rico mientras más tierras tenías y tenías que tener criados, ¿no? Normalmente esos criados eran de baja clase, ¿no? Y los que eran dueños de las tierras se consideraban como la clase alta. Entonces a ellos apuntaban básicamente por el diezmo, por, ¿no?, las indulgencias que también se hicieron en ese momento, que en el sistema feudal ya se los he comentado en el video anterior. Ahora, era también conocido pues como Mester de Clerecía por eso mismo, y presenta una poesía más profunda. Es como en la forma utiliza, como les decía, métrica para que calce exacto un verso sobre otro. Y el contenido pues era de carácter religioso. Frente a los cantares de gestas, los poemas de esta escuela se escriben en cuartetas de versos alejandrinos monórrimos. Cuando hablo de morrónimos, monórrimos, hablamos de mono, que es uno, y rimo, que es rima, ¿no? Estamos hablando de una rima por verso. Entonces, frente a esto, el autor del libro de Alejandre, así se llama, se muestra muy orgulloso de la manera que escribió esto, ¿no? Mester trago fermoso non es de ioglaria, mester es pecado, caes clerecía. Volar curso rimado con la cuaderna vía, así habas contadas, caes gran maestría. Entonces, básicamente lo que está diciendo, no se vayan a asustar, chicos, esto es español, pues estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando del año 453, ¿sí? Entonces, así hablaban en esta época, ¿no? La H, como ven ahí en la tercera palabra del primer verso, está la H, en lugar de decir hermoso, dice fermoso, y así hablaban, sonaba así la H antes, fermoso. Entonces, básicamente lo que está diciendo es que la maestría que hay en el rimado, en las habas contadas, como dice ahí en la última parte, en el último verso dice las habas, es decir, las sílabas contadas, las palabras contadas, calzan perfectamente, buscando siempre esa rima, porque ellos decían que la rima pues era alcanzar la gloria, era alcanzar el, el sonido perfecto para alabar a Dios.
Siempre decían que por medio de los signos eran alabanzas a Dios, y es por eso que utilizaban siempre estos sonidos, estas rimas, para que siempre que lleguen sus escritos a Dios o sean aprobados por Él. El léxico se amplía cuando se da entrada a los latinismos. Estamos hablando de latinismos, de los términos en latín, ¿no? En latín estamos hablando pues de ese idioma perfecto, ¿no? Que solamente designaba una palabra a una sola cosa. Una cosa tenía una palabra nada más. Una palabra solo podía significar esa cosa. Entonces, en cambio, en el español, para una palabra hay varias cosas que se podría señalar. Por ejemplo, luna, ¿no? Por ejemplo, ah, por ejemplo, podemos decir, la luna, que es como la lámina de vidrio, luna, que es el satélite, hay luna de, de nombre, de mascotas, inclusive de personas. Entonces, eso no existía pues en el latín. Una palabra solo podía significar una cosa. Entonces, surgen también a partir de esto las comparaciones muy ajenas a lo épico, pero siempre tratando de emularlas. Por ejemplo, una frase que decían era: estas cuatro doncellas ligeras más que viento. Así es como Homero a veces en su épica, Homero decía, por ejemplo, se lanzó sobre su presa, o se lanzó sobre él como cual águila sobre su presa, ¿no? Entonces, siempre las comparaciones, y aquí también abundan las comparaciones. Y la temática era de tipo erudito, de tipo europeo, ¿no? Eran vidas de santos, narración de milagros, leyendas referentes a la antigüedad clásica, etcétera. El más importante de estos poetas de la clerecía, el mejor, se llamó Gonzalo de Berceo. Gonzalo de Berceo es considerado el mejor poeta de clerecía y es el nombre más antiguo de la literatura española. Fue educado en el monasterio de San Milán, vivía todavía en el año 1246, año en el que figura como testigo un documento que dice: Gonzalo fue su nombre, que hizo este tactado en San Millán de Suso, fue de Nilles criado, natural de Berceo, on San Millán fue mado. Su obra es bastante extensa. Escribió la vida de los santos, de Santo Domingo, de Santa Oria y de Santa Milán, 3 obras de devoción a la Virgen María, entre las que descuella su colección de milagros, y otras 3 obras de tipo religioso como el Martirio de San Lorenzo y el Sacrificio de la Misa. Su obra más divulgada es la colección de 25 milagros, le llaman así, de la Virgen, llenos de candor primitivo, ¿no? Devota sencillez, pero también de auténtica poesía y viveza narrativa. Berceo no trata los temas religiosos como un teólogo, sino como un buen poeta religioso, deseoso de que los demás participen en su gozo. Es decir, él invitaba a que los demás, no trataba de adoctrinarte en el cristianismo, él trataba de que tú sientas el espíritu según lo que él escribía. De sus milagros son famosos, aparte de la bella introducción alegórica, el de Devoto Ignorante, que ya se los voy a enviar en PDF tal vez, o también Labrador Ambicioso y el conocido divulgado por Teófilo, donde vende su alma al diablo. Berceo confiesa que quiere dirigirse a todo el pueblo como un juglar, o sea, quiere ser como un poquito así como alguien que va de casa en casa, de pueblo en pueblo, y en las plazas se ponía, ¿no?, a recitar en voz alta hasta que la gente pues se vaya aglomerando y poder ser escuchado. Entonces, y él aparece en bastantes obras, romances en, en latino, en varias ciudades de ese momento. También usa comparaciones de tipo popular y de origen eclesiástico. Muy bien, otros
poemas de la clerecía son el libro de Alexandre, que es el más largo conocido en de la clerecía, y es escrito más o menos en el siglo XIII y refiere la vida de Alejandro Magno siguiendo fuentes francesas. Se atribuye a un tal Juan Lorenzo de Astorga. El libro de Apolonio, de la misma época, aunque anónimo, refiere las aventuras de Apolonio, el rey de Tiro, y de su hija Tarsiana. Abunda en fragmentos interesantes, muy interesantes, como la narración de los amores de Polonio con Luciana o el encuentro de este con Tarsiana. En el poema de Fernán González narra la gesta de conde que hizo independiente Castilla del reino leonés. Es el mejor ejemplo de la influencia de los cantares de gesta sobre los poetas cultos del Mester de Clerecía. Parece que fue escrito poco después del siglo XII, por más o menos 1000 hasta 1250, por un conde del monasterio de San Pedro de Arlanza. Este poema se prolifica también en la Crónica General y fue conocida en la Edad de Oro de la literatura española. En la lírica popular tenemos en la poesía medieval coexisten dos tipos de lírica, la castellana y la glauco-portuguesa. Solamente tenían en común más o menos la forma de escribirlo y eran diferenciadas por su forma y por su temática. ¿Por qué? Porque la forma castellana constaba generalmente de un estribillo, que es como el coro, ¿sí?, de una canción, o también se le conocía como villancico inicial. Y mientras que el, galaico portuguesa tenía un movimiento lírico que tenía los versos casi son siempre rimados entre sí. Esa era la diferencia entre ellos. Por ejemplo, ahí tenemos un poema, ¿no? Lindos ojos habéis, señora, de los que usaban agora. Vos tenéis los ojos bellos y tenéis lindos cabellos, que matáis con solo bellos, a quien vos de vos se enamora. Lindos ojos habéis, señora, de ellos que se usaban agora. Hay flores do verde pino, si sabedes novas de meu amado. Au Deu, que significa ay Dios. Ue. Hay flores do verde ramo, dos saberes novas do meu amado. Au Deu, ue. ¿No? Estos eran así más o menos, chicos, para que se den una idea de cómo eran en la lírica popular de ese tiempo. ¿Sí? Entonces, con este tema podemos decir que las estrofas, ¿no?, de las rimas, las estrofas de la lírica popular con respecto a la lírica del Mester de Clerecía, abundaban muchas diferencias, entre ellos la forma, cómo se escribía y también el tema, ¿no? La lírica popular era más llevado por exaltar la belleza femenina o exaltar las cualidades de los hombres y en relación con la naturaleza, y también había pues en el Mester de Clerecía una influencia religiosa cabal, ¿no? Trataba de milagros, de narraciones extraordinarias, de encuentros con espíritus, de esa relación estrecha entre Dios y el hombre y la necesidad que tiene el hombre de Dios, de la ayuda de Dios, para buscar guía divina. Entonces, esto, chicos, ha sido el Mester de Clerecía y vamos a verlo, como les dije, en la próxima semana. Yo espero, voy a dejarles una actividad ahí conjunto con este video ahí en Educay, en la plataforma. Espero que ustedes puedan realizarla. No se entrega, sino que estas 5 preguntas que yo voy a dejar en este enlace se van a sumar a la tarea que voy a revisar la próxima semana, en la semana 10. Así va a ser ahora la evaluación. Prepárense para la evaluación en línea que va a haber. Ya nos van a decir la directiva para poder decirles a ustedes cómo es que se va a llevar a cabo. Entonces conmigo será, chicos, hasta la próxima semana.
Si no han entendido algo, repitan el video. Nos vemos, cuídense, chao, chao.